para opinar. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Es noche de lunes y es noche para opinar y como cada semana saludo a mis compañeros de esta mesa de análisis y de debate. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Andrés Villarreal de Mega Noticias Culiacán y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias allá en Coahuila. Buenas noches a todos, bienvenidos. Y bueno, semana interesante en lo que respecta concretamente al tema del presupuesto. Todo parece indicar que este miércoles 20 de noviembre se aprobará el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020, después de una larga fila de tiempo, de bloqueos, de alegatos. De la Comisión de Desarrollo Rural y Agropecuario de la Cámara de Diputados anunció hoy un acuerdo que implicaría el retiro del plantón de los campesinos inconformes y bueno, mientras esto sucede han alargado como nunca una sesión, la del 6 de noviembre y bueno, se debería de tener ya un presupuesto en este momento, pero será hasta el miércoles. ¿Cómo lo ven? Raúl, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Quiero saludarles, Andrés, Víctor, ¿cómo están? A la gente que nos ve esta noche. Bueno, la verdad es que hay tiempo todavía, no hemos llegado al tiempo límite para que los diputados y los legisladores aprueben el presupuesto. Lo que es una realidad, Paco, es que de acuerdo al reloj legislativo parece que está... Sí, desde luego, pero hay problemas con los recortes, o sea, ese es el gran tema que a todo el país, parece que es a todo el país y a todos los sectores, los tiene desde luego con muchas dudas al respecto. Te doy y documento el caso del estado de Jalisco. Dice el gobernador Enrique Alfaro aquí en Jalisco que el recorte del gobierno federal para el 2020 viene siendo sobre 3,500 millones de pesos. Es mucho dinero, especialmente para sectores educativo, el sector salud y sobre todo para proyectos importantes que se tienen en el estado de Jalisco. Es solamente por mencionar un caso, pero las manifestaciones que tú ya hacías referencia, los sectores campesinos, los agroproductores, pues parece que son los sectores que hasta el momento han venido resintiendo y que prevén que ya el recorte que hubo en este 2019 y el que viene en el 2020, como se ve la expectativa, bueno, sí es de preocupar para algunos sectores, aunque, bueno, el presidente ha hecho valer su propuesta de que no se le modifique nada y parece que los legisladores de Morena especialmente están dispuestos a ello. Así es. Pues, Paco, yo voy a tener mi reloj legislativo para poder empezar a hablar, porque ese es una maravilla, el reloj legislativo. El tiempo sigue corriendo, pero al mismo tiempo el reloj está detenido. ¿Hay violación o no, Andrés? ¿Hay violación o no? No, hay ahí una rendija legal que permite esta posibilidad y convertir las sesiones del Congreso en un juego de fútbol americano. Ya ves que cuando sale el balón es posible detener el reloj y convertir el juego todavía, hacerla más cardíaca, ¿no? Le pone suspenso, por supuesto. Claro. Pero lo más importante aquí es el tema de pesos y centavos. Más allá de que si se aprueba el viernes o hasta el miércoles, al final el año fiscal pues no ha empezado, hay digamos todo este margen. Yo comentábamos el año pasado, justamente cuando se hablaba del presupuesto para el año 2019, que había cedido en mucho el gobierno de Enrique Peña al hacer la presentación al Congreso sobre el presupuesto del primer año de Andrés Manuel López Obrador. Pero este presupuesto ya de 2020 sería tal cual como lo quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Será bueno o malo en algunos de los aspectos, pero ya es como él lo quiere. Me parece que ahora ya será muy difícil que ponga pretextos para marcar tendencias en políticas públicas. Dice Raúl el tema de los estados que sufrirán recortes. Yo mencionaría también asunto que vienen arrastrando todas las entidades federativas con el convenio de coordinación fiscal, que nadie se atreve a cobrar impuestos locales. Si vemos, los países de primer mundo tienen impuestos locales que les permite incrementar sus ingresos. Ahora vivimos en un mundo donde nadie quiere cobrar impuestos, nadie quiere ponerlos. El propio presidente López Obrador, con esa promesa de campaña de no subir impuestos ni crear nuevos impuestos, pues un gobierno vive de eso. Me parece que la gran mayoría de los ciudadanos en lo que coincidimos es que queremos que se gaste bien el impuesto, no queremos no pagar.
Lo que queremos es que se utilice bien, no tener dudas de lo que estuvo ocurriendo tiempos atrás o que incluso quizás sigue ocurriendo, que no nos digan exactamente en qué se está gastando el dinero. Marcará una tendencia muy distinta en algunos rubros principales para varias entidades. Por eso yo decía lo que menciona Raúl, porque en Sinaloa será también un problema fuerte lo que se destine para el tema de agricultura, que también marca una tendencia de política pública, porque una gran parte del dinero se irá al sur-sureste de México. Nadie quiere cobrar impuestos, estoy de acuerdo, y la razón, pues bueno, tiene su explicación. Primero, nos acostumbraron a eso. Luego de la famosa derrama de petróleo y lo que tuvimos allá en los tiempos de Cantarell, pues nos acostumbramos a administrar una riqueza que finalmente nunca llegó y que se convirtió en una manera fácil de poder suplir los impuestos, que fue utilizar los recursos del petróleo. Los costos ahora los vemos y los sabemos. Sin embargo, también yo he notado que en la actual 4T le han querido cargar mucho la mano a los municipios y no le han puesto particular atención a los gastos que se hacen en los estados, que para mi gusto siguen siendo excesivos y descontrolados. Creo y sigo creyendo que los gobernadores en los estados, estoy generalizando, pero podríamos particularizar, se siguen caracterizando por ser displicentes y desordenados en sus gastos. Así que por ahí va parte del problema. Ahora, hay que recordar otro asunto. Esta cobija que es corta, bastante corta, ya lo vimos, y que ha generado que muchos protesten, bueno, obedece también a un proceso de reestructuración. De acuerdo a la nueva política de Andrés Manuel López Obrador y lo que él propone ya en un presupuesto propio, es redirigir los presupuestos de una manera directa, quitando intermediarios, con el objetivo de que los dineros lleguen de manera directa y concreta a quienes realmente los necesitan. Habrá que ver si funciona, porque pues empezamos a ver problemas sobre todo de tipo administrativo. Sí, vamos, ahí en ese sentido, ¿qué va a pasar con las organizaciones? En este momento está Antorcha Campesina, están los agricultores bloqueando la Cámara de Diputados, pero son apenas un grupo de los muchos que están solicitando que el presupuesto sea más cercano a sus necesidades, las universidades, por ejemplo. Vamos, son muchos temas a los que hay que estar pendientes y no sabemos si se logrará el consenso debido, Raúl. Yo creo que, a ver, no tengo la menor duda que van a buscar la manera de tener el consenso para aprobar el presupuesto como lo tiene, como lo diseñó la Secretaría de Hacienda, el gobierno de López Obrador. Pero aquí déjame retomar algunos de los aspectos que mencionó Andrés y Víctor. Aquí el tema, independientemente de que sí puede haber manejos administrativos pulcros por parte de los municipios o por parte de los estados, la verdad es que sí, los recursos federales fluyeron durante muchos años con esa abundancia que llegaba especialmente del petróleo, pero ahora las cosas son diferentes. El presidente está empeñado en estos programas de carácter social, en entregar directamente los recursos a quien los va a recibir. Me parece que es ¿cómo llamarla? Me parece que es una buena intención del presidente, así como el programa de austeridad, un programa que le quitó muchos gastos y que se hablaba en aquel entonces, ustedes acordarán, de más o menos 500,000 millones de pesos que se podrían destinar a los programas sociales. Yo creo que lo preocupante de todo el tema que hoy estamos viendo es, si se le da el dinero directo a los campesinos, a los agroproductores, a las madres de familia, a los jóvenes a través de las becas, les quita ese poder que tenían anteriormente y que durante muchos años lo vimos con el PRI especialmente, que tenía el control de los grandes sectores, los tres pilares que mantenían a ese partido y que a través de esas organizaciones recibían recursos públicos, pues muchos de los afiliados en este partido. Esas cosas, hoy dice el presidente, ya no se puede seguir haciendo. Se acabaron los moches también, eso que lo vimos y se supo, que los diputados para gestionar recursos para sus estados reclamaban un porcentaje para ellos. O sea, ese tipo de corruptelas que realmente era parte de ese sistema corrupto de la pasada administración. Sí, y agregándole, hoy dice el presidente ya... Y agregándole ahí, Raúl, Paco, agregándole ahí que sí, como tú dices, fluía el dinero, pero no necesariamente llegaban a quienes iban destinados. Sí, pero ahora podemos enfrentarnos a otro tipo de problema. Sí, es que simplemente la cobija no va a alcanzar para todos. Se está repartiendo dinero, se ha visibilizado a
los grupos más desprotegidos, y eso me parece que es una política acertada del gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, la falta de sistemas de vigilancia, de operación, las reglas de operación de los programas como el de Jóvenes Construyendo Futuro, como el de Sembrando Vida, pues dejan muchas dudas respecto a la pulcritud que debe manejarse en el recurso. Es decir, en conclusión, me parece que la propuesta que hace el presidente para el próximo año del 2020 respecto al presupuesto, sí, se queda corta respecto a tanta necesidad que estamos viendo que surge, y que los grupos, dice el presidente, se están movilizando a las bases para que exijan y para que todo sea como antes, sí, pero también creo que hay sectores, y lo estamos viendo, las policías municipales, que dejaron de recibir ya el subsidio que recibía el gobierno federal, y que esto está repercutiendo también negativamente en el tema de inseguridad en el país, y concretamente con la policía más directa, que es la policía municipal. Yo pondría el acento, Raúl, en la manera también como estos grupos se están manifestando y en el discurso que está utilizando, la narrativa que usa el presidente. Uno, está descalificando a esos grupos, muchos de ellos grupos genuinos, legítimos, que ciertamente sí están necesitando de esos recursos, pero la tendencia es a descalificarlos, a llamarlos conservadores, a llamarlos corruptos. A llamarlos ineptos, en fin, y yo creo que en ese diálogo también se está demostrando que quienes más gritan, quienes más protestan, son a los que se les está haciendo caso, a los que tienen más fuerza para manifestarse. Creo que es una narrativa peligrosa por parte de la 4T, porque demuestra que entonces tienes que tener capacidad para protestar, para gritar, independientemente de que sea legítima o no tu posición. Bueno, también hay que entender que en un país como México y en casi cualquier país no va a haber forma de que se llegue a un acuerdo con respecto al presupuesto, un consenso completo al menos. Habrá algunos rubros evidentemente donde el presidente está férreo en imponer su posición, como lo que describía hace un momento Raúl, es decir, toda esta parte de la forma en la que quiere manejar los programas sociales. Eso no quiere ceder ni un solo ápice, a pesar de todo lo que se estuvo explicando durante todo este año 2019. Mencionaría concretamente el programa de guarderías, por ejemplo, que una gran cantidad de estudios hablaban de la necesidad de ellos y de cómo sí estaban funcionando, a pesar, por supuesto, de una serie de errores y fugas de dinero que había en ellos. Entonces hay una posición testaruda en ese tema, en todo lo que tenga que ver con los programas sociales, ahí es muy claro, pero al mismo tiempo estarán desprotegiéndose o estará mostrando cuáles son sus prioridades en el tema presupuestal. Me queda claro que no son las que estos grupos vienen empujando, y también hay que poner el dedo en el renglón de que hay una serie de grupos que no están organizados de una manera que puedan protestar en la Cámara, y la gran mayoría de ellos son justamente quienes serían beneficiarios de estos programas sociales, con todos los asegúnes que vemos en esta forma en la que se está entregando, sí, de manera directa el dinero, pero no parece una política pública articulada, que tenga una visión a largo plazo, que además vaya sacando de su condición de pobreza, incluso en algunos casos de miseria, en los cuales entre los beneficiarios. Sin embargo, Andrés, espérame, yo sí te diría que sí hay un proyecto bien definido. A mí sí me queda muy claro cuáles son los proyectos que tiene Andrés Manuel López Obrador enfrente. Primero, los proyectos sociales, está muy claro que esos son. Después, no hay que olvidar los gastos del aeropuerto de Texcoco, que se están pagando todavía, y los dineros que se van a invertir para el otro sistema aeroportuario o el otro aeropuerto. Luego está Pemex, el rescate de Pemex, donde hay que recordar que no hay inversión privada y que el gobierno, como en los viejos tiempos, ha asumido la responsabilidad de sacar adelante esta empresa. Y finalmente otros proyectos como Dos Bocas y el Tren Maya y demás. Los dineros sí están bien definidos para hacia dónde se van. Lo que no queda claro es cuántos grupos van a resentir esto. Bueno, y de hecho ya hubo una primera confrontación con los mismos legisladores de Morena la semana pasada, ¿sí? Cuando se reúnen con el presidente y termina el presidente saliendo, va a decir, sin decir ni agua va, ahí nos vemos, los llamó corruptos y hubo gritos de mentiroso al presidente. Entonces hay una confrontación dentro de la misma legislatura morenista. Claro, a ver, cada uno de estos diputados, y es que, los diputados son nuestros representantes, que a veces se nos olvida, y se les olvida a ellos también.
Sí, desde luego. O sea, estás hablando de los diputados que fueron electos mediante el voto directo y los de representación proporcional, que a veces como que se sienten enviados por no sé quién, sí, sin tomar en cuenta que es por el voto de los ciudadanos que están en este lugar. Ahí, pero a veces se les olvida. Pero me parece que, bueno, hoy el presidente pues está aprovechando su gran popularidad, su gran fuerza, y se da ese lujo de a sus propios diputados que defienden aparentemente los intereses de los agroproductores, sí, de algunos estados del país que son los que protestaron, y que el presidente pues les da el manotazo y les dice, señores, así va a ser y así quiero que sea. Y el presidente puede hacerlo en este momento. Sí. Y los diputados, como lo vamos a ver, seguramente no van a tener muchos argumentos para refutarle al hombre, al presidente que tiene la popularidad más importante hasta el momento. Oye, Raúl, perdóname, pero yo discrepo de ti respetuosamente, porque yo creo que los diputados desde hace un buen tiempo dejaron de representar genuinamente al ciudadano. Hoy tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores más bien son grupos de poder que representan a intereses de poder, que son los empresarios, que son y si los pisas les duele. Y si los pisas les duele. Y eso es lo que está pasando. Claro. No, Víctor Hugo, te escuchaste como López Obrador con eso de con todo respeto. Con todo respeto. Señor, oye, pero, señor Raúl, pero estamos hablando yo de lo le voy mismo. Yo le voy a faltar el respeto a los tres. Caray. Es verdad. Me parece que hace tiempo que la política y López Obrador siempre ha sido así. La parte que sí discrepo es que no es de ahora con esta popularidad que viene arrastrando, es de siempre. López Obrador ha sido grosero con sus propios partidarios desde hace mucho tiempo. Lo hizo desde que estaba en el PRD con los chuchos, lo hizo después cuando formó su partido, etcétera, etcétera. Entonces aquí el punto importante será, nadie le va a gustar que le peguen donde más duele, que es en el dinero. Si no hay estas carretadas de presupuesto que se destinaron durante mucho tiempo a ciertos sectores, claro que va a haber inconformes, claro que va a haber una serie de dudas, una serie de presiones, porque de eso se trata el juego del poder. No puede haber un consenso absoluto, menos en el tema que es el fundamental para cualquier política, que es el dinero que se vaya a destinar para ese rubro, para ese sector, etcétera. Va a haber muchísimos inconformes y poco va a poder hacer el legislativo, poco va a poder hacer López Obrador, y además ni ganas tiene, tal parece, de quedar bien con algunos de estos grupos que están empujando la posibilidad de mayor recurso para sus sectores. Sigo pensando en eso de la falta de respeto y va de nueva cuenta. Sigo creyendo que Andrés Manuel López Obrador sí le está faltando el respeto a muchos grupos sociales genuinamente legítimos y necesitados de ayuda, y con esto está polarizando más a este país, lo está confrontando al descalificarlos, al considerarlos corruptos, ineficientes, neoliberales, etc., cuando son grupos que realmente necesitan ayuda. Sí, mira, hay un ejemplo muy, muy claro que lo conocemos todos, cómo a veces hay grupos que son beligerantes, que son rijosos, como les dicen elegantemente, y se ha ido cediendo poco a poco a estas demandas. Y ahí, por otro lado, estaban los rectores de las universidades a través de esta organización que se llama la NUYES, si no me equivoco. Así es. Sí, y que el presidente les dijo textualmente, no acepto chantajes. O sea, con algunos el discurso es duro, con otros, bueno, ahí está la coordinadora, ahí están los normalistas protestando, de la República. Mientras más gritan, más les dan. Ahora, no podemos negar que este tema de la austeridad, este tema de cortar de tajo aquellos moches, aquel dinero que se va se va por la basura, valga el término, es necesario limpiarlo, porque había mucho dinero que se iba y no dejaba frutos, y eso es lo que hay que buscar en este presupuesto. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando, Paco? La percepción que tengo es que, al igual que en otras maneras de hacer política, la 4T, la manera de trabajar del señor presidente, es a machetazos, no es con bisturí, no es ortodoxa, ni es con tijera, es a machetazos. Pero el caso de salud es el más claro. ¿Cómo se puede hacer un cambio? El tema de salud.
No, bueno, yo pienso que, Sí. que debería de ser mucho más, digamos, con más tacto por lo menos, ¿no? O sea, hacer estudios más serios sobre dónde recortar y cómo recortar y no nada más de tajo y decir, va de acá, les quito tantos 1,000 millones de pesos Oye. sin pensar en las consecuencias. ¿Cómo cortarías tú a una novia? ¿Suavecito? No, de tajo. No, bueno, Poco a Muy poco. buena comparación. Poco a poquito, ¿no? poco a poquito, porque si no te tumbe. ¿Cómo ves? A ver, Bueno, sí, Andrés. yo creo que el presidente trae un machete y no trae un bisturí en esto de Acabo los de decir. recortes, ¿no? No ha sido así como... No ha Nos tratado de gustaría hacer un que fuera juego, con bisturí. un corte fino en esto, por el contrario, ha sido a machetazo limpio una gran cantidad de temas, pero es justamente porque en su cabeza sí tiene bastante claro lo que quisiera hacer, estas políticas que él pretende empujar. Pero yo creo que también nos ha fallado este peso que pudiera mostrar la oposición para también exigir algunos temas. Yo no creo que sea malo que estos grupos de diputados, como dice Víctor Hugo, estén respondiendo a ciertos intereses. Eso es legítimo en cualquier democracia. Si yo soy un diputado, que soy empresario, pues obvio que voy a responder a los intereses que puedan tener los empresarios, o si soy líder cañero o etcétera. Eso no me parece ilegítimo, por el contrario, es lo fundamental en una democracia sana. Quizás la parte que incomoda a muchos es este mensaje ríspido y grosero que muchas veces utiliza el presidente y que en otros casos, como bien dice Raúl, no lo es tanto, es bastante suave, terso, trata de negociar o de no ofenderlos y sin embargo les echa el caballo encima a otros muchos. Así, yo creo que ese es el gran problema que hay. Ahora, a ver, no estamos viendo nada de lo que ya nos había anunciado el presidente. Nada nuevo. Ya se mencionó claramente, los recortes han sido a machetazo, como ya se mencionó, y todo lo que de alguna forma se ha propuesto el presidente, lo que se refiere a gasto de los programas sociales, bueno, parece que está fluyendo regularmente hasta el momento, aunque, insisto, y esta parte todavía me parece que no hemos llegado al tema. Son verificar cómo se está gastando. Hoy se da a conocer que en el aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo, se han gastado ya 9,000 millones de pesos, que no se sabe quién, cómo, de qué, que ya seguramente lo abordaremos un poco más adelante, Paco. Rápidamente, nada más déjenme comentarles esto, porque esto fue hoy durante una rueda de prensa y la dio a conocer Mario Delgado. Calificó este tema que ahora les voy a decir como una inversión social histórica. Y yo quiero preguntarles si así la consideran. Dice, se propone destinar casi 130,000 millones de pesos, becas para jóvenes en educación superior 29,000 y personas con discapacidad 14,000. ¿Es histórica esta inversión social? Yo no lo sé, Yo no tengo lo los sé datos si sea en histórica ese o momento, no, así pero es. lo que sí sé es que también es una demanda social que desde hace tiempo debió haberse atendido de una u otra manera. Yo creo que aquí no podemos discutir que realmente los programas sociales de Andrés Manuel y la frase que ha acuñado de primero los pobres, porque si no es primero los pobres, quién sabe cómo nos va a ir a los demás, tiene mucho de verdad. Es tiempo de ajustar cuentas sociales y creo que en ese sentido Andrés Manuel lo está haciendo. Bueno, depende si eres mestizo o eres indígena. Ahí se los dejo. Oigan, bueno, otro de los puntos que hay que tocar es justamente el tema de Morena, que ha venido dando tumbos a lo largo ya de más de un año en la intención de renovar su consejo. Y simple, sencillamente no se ponen de acuerdo hasta que estos últimos días el presidente da un manotazo y dice, a ver, pónganse de acuerdo o me voy. Repite el me voy de Morena con la intención incluso hasta de llevarse el nombre de este movimiento social. Y bueno, parece ser que ya de alguna manera se ponen de acuerdo para el próximo año tomar una definición. ¿Cómo lo ven? ¿Qué futuro le depara a Morena con o sin el presidente? Bueno,
Paco, creo que Morena tiene el copyright de Andrés Manuel López Obrador, claro. ¿no? Si él quiere, se lo lleva, se lo echa a la bolsa, es de él. No solo quizás el nombre, sino me refiero a todo el movimiento, ¿no? Y me parece que es lo más impredecible que pudiéramos hablar qué va a ocurrir con Morena específicamente o con el movimiento que encauzó López Obrador y que tiene a una buena parte de la izquierda que estuvo en el PRD y algunos otros que se habían ido del PRD. Es una mezcla muy interesante la que tiene Morena, donde aquí sí pudiéramos decir que prácticamente hay de todo. Hay desde fifís, que él tanto critica, hasta chairos recalcitrantes. Está la ultraderecha, no una buena parte, pero sí algunos de ellos, y una izquierda que participó, por ejemplo, en la guerra, en los movimientos de los años 70, ¿no? Entonces, toda esta mezcla le va a ser muy difícil, pero de repente da la impresión que López Obrador deja correr las cosas al interior de Morena, a ver cómo se están acomodando, cómo se ponen el pie, cómo se critican, cómo salen cosas a la luz entre ellos y de repente los vuelve a detener. Es parte de ese gran colmillo político que tiene López Obrador, pero quizás el tiempo no le alcance para que este movimiento, Morena o cualquier otra como se llame, porque él tiene el copyright, trascienda al propio presidente, que eso sería lo más importante, me parece a mí, para una figura política, que te trascienda a ti mismo. Pero López Obrador parece hacer exactamente lo contrario siempre, que no quiere que lo trascienda nada, como si fuese eterno. A mí me diera la impresión de que finalmente Morena sirvió para lo que tenía que servir y para los objetivos de Andrés Manuel López Obrador, que era llegar a la presidencia. Un movimiento que finalmente le ayudó a alcanzar su sueño. Una vez que ya alcanzó su sueño, empiezo a ver que no le es tan importante Morena o lo que pues él dice la sana distancia entre un dirigente y un partido. Sin embargo, pues Morena no está más que reflejando sus orígenes mismos, lo que tú bien decías hace un momento, Andrés, es el resultado de toda esa amalgama de personajes más disímbolos y distantes, y prueba de ello son los conflictos internos que se han tenido prácticamente en todos los estados en lo que concierne a la renovación de sus cuadros. No hay estado donde no hayan tenido problemas y diferencias gravísimas, tan es así que estamos donde estamos ahora con Morena. A ver, déjame nada más mencionar esto. Estamos totalmente de acuerdo que Morena sin Andrés Manuel López Obrador se diluiría. Esa conjunción de tribus provenientes del PRD y de otros partidos se diluiría. Pero, ¿qué pasaría si al presidente sin un partido con esa hegemonía en este momento y su respaldo? ¿Qué pasaría? Hace otro, Paco, hace otro. A ver, el presidente López Obrador hace otro partido. Ya, él, a ver, ¿cómo formó Morena? Ya lo decía perfectamente Andrés, ¿sí? Un Manuel Bartlett con un Germán Martínez, con personajes que ya los decías como los del Partido de Encuentro Social, sí, con algunos exmiembros del Partido Verde, con otros del PRD. Esta amalgama tan extraña que finalmente hoy estamos viendo pues los resultados de este pleito. Aquí en Jalisco hasta balazos hubo en las convenciones, o sea, no ha sido fácil poder organizar a estos personajes, porque pues están unos apoyados por Berta Luján, otros por Jacob Polemski, Jacob Polemski, y cada uno pues trae su diferente apoyo. Así es que me parece que a fin de cuentas, bueno, el presidente tratando de guardar esa sana distancia, le está pidiendo a Claudia Sheinbaum que sea la interlocutora con estas dos dirigentes que están buscando ser dirigentes de su partido, y seguramente va a ser por encuesta. Para el próximo año seguramente tendremos una dirigencia. Me parece que no se va a perder, no se va a diluir. Me parece que sí va a haber algunos movimientos de algunas renuncias, seguramente va a haber muchos inconformes, pero me parece que el proyecto de Morena va a continuar, va a ser un partido que va a recibir muchos recursos el próximo año, de acuerdo a la votación que obtuvo. Así es que hay que darle
todavía el beneficio de la duda a este partido. Me parece que a pesar de todas las diferencias que hay por los personajes que ya se mencionaron, seguramente va a encontrar algún camino que sea conveniente para el presidente López Obrador en su momento. Oye, es que son encontronazos y descalificaciones las constantes que se han dado en este movimiento. Y también sus personajes, como Jacob Polemski y otros más, han demostrado una belicosidad que la verdad, al menos en la percepción, lo que te deja es que se trata de una lucha descarnada por el poder. ¿El poder? Y que los valores a los que argumentaba Morena, que iba a ser política diferente, con políticos diferentes, con objetivos diferentes, no se está cumpliendo. Andrés, querías hacer un comentario, por favor. Bueno, yo es que de repente pienso que perdemos de foco que es una lucha por el poder siempre, y la lucha por el poder siempre es descarnada, siempre es fuerte. Lo que pretende la democracia en todo caso es que se mantenga entre ciertos límites. De repente me llama la atención que Víctor hable de que se habla muy fuerte. Pues es que se pueden mentar hasta la madre. Sí, no. Y en la lucha por el Pero hay poder, una ética, a veces lo que salen son los cuchillos. Política. Los cuchillos. No, por favor. Entonces, ¿dónde vamos a acabar? Oye, Si no, pues hace menos de 100 años nos agarrábamos a balazos en este país. Mataron a un presidente electo, a Álvaro Obregón. Por favor, que me salgas que no le guste que le hablen fuerte. Pues si mataron a Álvaro Obregón cuando era presidente electo, por la lucha por el poder. Sociedad, digo yo. Entonces, ¿qué caso tiene si vamos a volver, pues vamos al tiempo de la pistola y que todos los diputados traían su pistola y dirimían sus diferencias a balazos? Pues no, yo creo que eso ya no. A Julio César lo mataron a cuchilladas en el Senado. Va a seguir ocurriendo. La democracia lo que permite, o lo debiera permitir, es lo que debemos exigir los ciudadanos, es que eso no ocurra, que no se agarren a balazos. Pero si vamos a hacer la piel tan sensible que no queremos que se griten, pues ¿qué pasa? Pues se van a gritar. Y queremos también que se griten en el PRI y en el PAN, pero Andrés, que lleguen a un consenso y que se conviertan en una oposición. Lo de gritar es lo de menos. Lo que realmente es grave es como lo que ocurrió aquí en Durango. Las tropezadas, los golpes debajo de la mesa, los golpes bajos, las descalificaciones que rayan y que desprestigian con fama pública, con todo, con tal de ganar. Eso es lo que no se vale. Pero es parte de la política. Bueno, ahí sí coincido. Oye, claro, pero en Jalisco, dice Andrés, aquí hubo balazos en las asambleas, hubo personas lesionadas. O sea, todo por este pleito que Jacob apoyaba al superdelegado corrido, a Carlos Lomelí, ¿sí? Y Berta Luján y el del coordinador de los delegados apoyaba al actual delegado que pues él ha visto poco en Jalisco, pero aquí hay balazos, siguen los balazos. O sea, no es extraño esta lucha descarnada. ¿Por qué? Por el poder, precisamente, que es lo que se dice, todo cambió para que todo siga exactamente igual. Bueno, después de este manotazo de Andrés Manuel, ¿ustedes creen que ya las aguas volvieron a su nivel y tendremos, Morena sobre todo, tendrá un camino mucho más terso hacia el cambio de su consejo? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber, yo creo que ya este es un manotazo que llegó tal vez a destiempo o a tiempo, eso ya lo analizaremos en un futuro, pero creo que finalmente Andrés Manuel López Obrador hizo lo que debió haber hecho desde hace tiempo, meter orden y mandar el mensaje, porque mandar el mensaje de que si no se arreglan entre ellos, él se va y los va a dejar desamparados. Raúl. Hay que ver, yo creo que esto está empezando, me parece que todo tiene que ver con las elecciones intermedias y de ahí tiene que partir ya, visibilizar claramente si es Marcelo, si es Monreal, si es Delgado, si es Claudia, quién va a ser de alguna forma, digamos, los que se estén preparando en este trabajo de sucesión. O sea, ahorita, y si vemos las encuestas de Oráculos, sí que ya empieza a visibilizar quiénes podrían ser los candidatos, pues están entre estos que estoy mencionando y algunos adicionales, ¿no? Pero bueno, esto es lo que me parece, yo creo que no se va a tranquilizar, me parece que la lucha interna puede seguir intensa y me parece que todo se está moviendo para que Morena pueda llegar al 2021 con un Congreso a su favor, para que el presidente pueda seguir de alguna forma haciendo pues lo que
necesita para lograr sus objetivos, ¿no? Andrés. Eso me parece que vamos a estar viendo en adelante. Sí, esa es la parte fundamental. No se puede acabar el asunto porque el control de partido es fundamental para lo que va a ocurrir en la sucesión presidencial. Pero la primera estación, digamos, son las elecciones del 2021 y ahí es fundamental que Morena conserve la Cámara de Diputados, porque de otro modo entonces sí a López Obrador se le va a complicar todavía más la segunda parte de su gobierno, que es cuando ya se supone están los cimientos y estás, digamos, poniendo ya los detalles para una obra de gobierno. Sería muy complicado que López Obrador perdiera de vista lo primero, que es la estación de 2021 para tener de nueva cuenta una mayoría en el Congreso. Vamos a cambiar rápidamente de tema, ya el tiempo se nos viene encima, pero el fin de semana generó mucha polémica la participación del presidente allá en Nayarit, en donde hizo señalamientos sobre que los indígenas recibirán su apoyo de adultos mayores a los 65 y los mestizos, así lo dijo, hasta los 68. Evidentemente esto generó mucha polémica en redes, el llamar este mensaje del presidente como un mensaje racista. ¿Ustedes lo consideran así, Víctor? Lo que pasa es que es un término que cae en un país que es clasista y racista, lo somos, hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Tenemos muchos prejuicios sociales todavía donde predomina la simpatía por la gente de tez blanca en contra de la gente de tez morena. Esa es una realidad que se vive y que no la podemos ocultar. Lo que no creo propio es que venga de un presidente. Tal vez un presidente no sea la persona más adecuada para tocar el tema tan políticamente incorrecto. Ahora, esto me recuerda a mí el tema de las castas. Ustedes se acordarán ahí en el siglo XVIII, cuando en la Nueva España se empezó a configurar una especie como de radiografía o de estampitas de quiénes eran quiénes en la Nueva España. Y ahí fue donde surge el término de mestizo, que si mal no recuerdo era la mezcla entre un español y un indio. Y ahí se fueron dando otras definiciones que al día de hoy llegan y que pues evidentemente tienen una fuerte dosis de racismo. Andrés, ¿es un apoyo diferenciado? Perdón, Raúl, adelante. No, a ver, yo ahí, fíjate que yo ahí coincido con el presidente. Me parece que los grupos indígenas en México, que se habla un poco más, de acuerdo al INEGI, más de 7 millones de indígenas en el país, especialmente en las zonas de Oaxaca, de Chiapas y en otros puntos del país, están repartidos en diferentes puntos del país. Pero todos sabemos que los grupos indígenas han estado y se han mantenido durante muchos años con mucha marginación, mucha más marginación de las poblaciones urbanas, de las poblaciones, si quieres llamarles mestizas. Sí, me parece que la visión del presidente en este sentido, con el tema de apoyar más a estos grupos tan marginados de décadas, no es algo nuevo. Y a pesar de todos los programas y todos los apoyos que sexenio tras sexenio se destinan para estas comunidades, las seguimos viendo marginadas. Aquí en Jalisco tenemos una buena cantidad también de huicholes, huirráricas como ellos se llaman, sí, y que de alguna forma cualquier persona que vaya a los campos de cultivo, vienen grupos de indígenas de Oaxaca, de Chiapas a campos de cultivo, aquí al estado de Jalisco, que es rico en su producción y que necesitan de esa mano de obra que se va de Oaxaca, se va de Chiapas, porque aquí se paga un poquito más. Entonces me parece que el tratar de apoyar a los grupos indígenas, me parece que es está bien. Coincido que es una buena decisión. Está bien, Raúl, aquí el punto es, ¿por qué marcar la diferencia? Muy bien pudo haber dicho, va a haber los apoyos para los adultos mayores, especialmente a las comunidades indígenas, punto. Pero ¿por qué hacer esa separación? Claro, y en el fondo da una explicación impecable, con mucho sentido común, ¿no? Y lo explica, una persona indígena debe de tener un apoyo de adulto mayor a los 65 años, comparado con un no indígena que lo va a tener a los 68 por el desgaste natural. Por supuesto. Y él pone el ejemplo y apela al corazón y apela a los sentimientos cuando dice, ¿han visto en qué condiciones vive la gente del campo? ¿Cómo viven los indígenas? Así es. Andrés, tu comentario.
Bueno, somos un país profundamente clasista, racista y yo diría lo peor de todo, desigual. Profundamente desigual en zonas como donde hay una miseria impresionante a niveles que nos deberían de dar vergüenza. Ya están por cumplirse, por ejemplo, 25 años del movimiento zapatista y que de alguna manera, con todas las críticas que sea, puso en el foco la necesidad de atender las poblaciones indígenas. 25 años y realmente no ha sucedido gran cosa, casi diría que nada, con todo y el dinero que la parte final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari se enfocó a estas comunidades de Chiapas, principalmente de Chiapas. A pesar de todo eso, si no reconocemos esta deuda que tenemos, más allá de la diferenciación, que además es bastante clara, porque hay indígenas y hay mestizos, pues bueno, yo no sé, esa deuda no la hemos pagado y la debemos todos, no solo el presidente, la debemos todos como mexicanos. Sí, sin duda de aplaudir el apoyo a las comunidades indígenas de todo el país, sin duda aplaudir el apoyo a la zona sureste del país, siempre olvidada, siempre dejada de la mano, valga el término, de la mano de Dios, y esperamos que esto que ha sido, al menos de momento, de palabra, de declaración, se vea en la realidad y que no pase lo que tú estabas ahora comentando, Andrés, que no pase nada. Ese es el punto. Y yo diría otra cosa, Paco, que aquí quizás lo hemos perdido de vista. Tampoco se trata de que todas estas zonas que tienen muchísimas necesidades, se conviertan en un barril sin fondo, porque entonces no ayudaría al final, por más dinero que se mande. Y lo segundo, no quiere decir que equilibrar la balanza sea que los que están en mejores condiciones tengan que bajar para emparejarla. Eso no puede ser el desarrollo de un país tampoco. Reconocemos y requieren presupuestalmente una gran ayuda a todas esas zonas, pero no en detrimento de todas las demás. Sin hablar, por supuesto, que en algunos lugares hay unos beneficios excesivos. Claro. Rápidamente, nos queda un minuto. Quisiera presentarles un inserto de la mañanera de hoy con el presidente y luego escuchar sus posicionamientos en torno a ello. Adelante. A mí me gustaría que nuestros adversarios, que hablaban de que a sangre y fuego, ¿no?, se mantuviera el operativo, ya ha pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa o, si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia, porque vaya que se lanzaron fuerte, ¿eh? Rápidamente, 30 segundos, comentario, Raúl Frías. Fíjate, a ver, sigue el presidente en la narrativa, o sea, él quiere llevar ese error del gobierno en el operativo de Culiacán, ¿sí?, a que, bueno, se suspendió el operativo, iba a ser una matanza, sí, pero esa es la segunda parte. La primera parte es la que no menciona el presidente. Este tema del culiacanazo se mantuvo durante casi 3 semanas. Le ha costado al presidente, por lo menos en las últimas encuestas, entre 5 y 10 puntos. Así es. El tema de la inseguridad. Pero no hay las respuestas de las mentiras del secretario de Seguridad. Claro. No hay una claridad qué papel hicieron las Fuerzas Armadas y esos calificativos que hubo desde luego a las Fuerzas Armadas. Me parece que ha sido una de las crisis más importantes que ha tenido el presidente y este discurso, pues sí, o sea, yo creo que cualquier persona con sentido común, pues desde luego que ante la situación que estaba y como estaba, pues lo mejor era suspenderlo. Es que pero el problema fue la falta de preparación. El presidente aprovecha el gran foro que tiene para mantener la discusión en el terreno que él quiere. Y el terreno que él quiere es en algo en donde nadie ha discutido el punto. ¿Se debía o no suspender el operativo? Está claro que ese operativo se tenía que suspender. Coincido contigo, Raúl. El tema no es ese, el tema es qué se hizo para llegar a ese operativo fallido. Y ahí no se han dado explicaciones. Hay por lo menos 10 cuestiones que están todavía en el ánimo de la opinión pública informada que no han tenido respuesta. Así es. Disculpa, Andrés.
No, yo creo que no tiene nadie que darle una disculpa. En todo caso, la disculpa que nos debe López Obrador no es por el tema de Culiacán, el jueves 17 de octubre. Me parece que la falla de este gobierno es en toda la política o la estrategia de seguridad. Ese es un capítulo, una página nada más de lo que está ocurriendo. Lo que queremos es respuesta en todo lo demás. Así es. Bueno, pues hasta aquí esta noche para opinar, agradeciéndole por supuesto a mis compañeros Víctor, Andrés, Raúl, muchas gracias, pero sobre todo usted que nos dio la oportunidad de presentarle nuestro análisis y usted se queda con la mejor opinión. Vámonos ahora con los memerables. Muy buenas noches, les recuerdo que mañana hay Para Opinar con Raúl Frías.